de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés. Su título es La misión de Jonás. Cada profeta que fue llamado por el Señor tuvo una misión que cumplir. Nos referimos ahora al profeta Jonás, que fue llamado por el Señor para que fuera a la ciudad de Nínive, donde él tenía que llevar un mensaje de Dios, de advertencia, porque el Señor ya había propuesto destruir esa ciudad. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por dejarnos estar contigo. Permítenos ahora predicar este tema para la honra y la gloria de tu nombre. Que todo lo que hablemos y hagamos en este momento sea para la honra y la gloria tuya. Úsanos como tu instrumento para que sea el Espíritu Santo el que enseñe de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar hoy de Jonás. Jonás, un profeta de Dios, llamado para una misión especial. Llevar una advertencia y una amonestación a la ciudad de Nínive. Allí había mucha corrupción. En Nínive, pues Dios había decidido destruir esa ciudad, porque la maldad de la gente que vivía allí era demasiada. Leemos en el libro de Jonás, versículo 1 en adelante, capítulo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amittai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Aquí estamos viendo un dato muy interesante, que ya en el capítulo 6 del libro de Génesis, el Señor utilizó estas mismas palabras y la vamos a leer textualmente, porque vemos que el Señor está por repetir un juicio que ya había hecho en el pasado. Ahora el Señor le está diciendo al profeta Jonás que lleve esta advertencia de arrepentimiento a los moradores de Nínive, es decir, aquellas personas que estaban llenas de maldad, de violencia. Dios envía a Jonás a amonestarlo y a llevar un mensaje de juicio. Vamos a leer en el capítulo 6, libro de Génesis. Vamos a ver qué habló el Señor allí delante de los antediluvianos. Los antediluvianos pues estaban allí inmersos en la maldad y en la violencia. Leemos en el capítulo 6, libro de Génesis. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí estamos viendo las mismas palabras, leyendo en el capítulo 6 del libro de Génesis, la misma expresión que el Señor le dijo a Jonás. Es decir, Nínive está llena de violencia, Nínive está llena de maldad.
Dice, y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Aquí está el Señor hablando de los antidiluvianos, que la maldad y la violencia fue tanta, pues que el Señor dijo que su espíritu no iba a contender con ellos. Es decir, ya Dios había puesto un stop a los antidiluvianos y había decidido ya hacer un juicio, es decir, el juicio del diluvio, de enviar un diluvio. Pero Dios, antes de ejecutar este juicio, llamó a un profeta. Veremos ahora qué profeta el Señor llamó para enviar esta advertencia, para enviar este mensaje, esta amonestación a los antidiluvianos. Leemos en el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Aquí vemos un varón. Aquí estamos viendo a un hombre, Noé, que Dios lo llama para enviarlo a llevar un juicio, una amonestación, una advertencia a los antidiluvianos. Estamos viendo que recibió gracia de parte de Dios, es decir, Dios le da una gracia especial a Noé. Entonces, esa misma gracia se la dio el Señor a Jonás. Jonás recibió una gracia del Señor para llevar a cabo una misión. Pero veremos que Jonás no hace lo que hizo Noé. Noé, pues, hizo todo lo que el Señor le mandó. Noé predicó por 120 años. Noé amonestó a los de su tiempo, a los antidiluvianos. Noé cumplió con la misión y por eso Noé se salvó, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó y no se rehusó a llevar esta advertencia y a presentar este mensaje delante de una ciudad, delante de un pueblo rebelde, delante de los antidiluvianos que estaban llenos de violencia y de maldad. Vamos a leer en el libro de Jonás, en el verso 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí estamos viendo algo diferente a lo que pasó con Noé. Noé de inmediato se puso a construir el arca. Noé de inmediato entró en acción para llevar a cabo la misión que Dios había puesto en él. En este caso, Jonás es comisionado por Dios, escogido y llamado por Dios para llevar esta amonestación, para llevar este mensaje, esta advertencia a los que vivían en Nínive. Pero en vez de ir a la misión y llevar el mensaje, Jonás entonces se va en un barco, paga su pasaje y trata de alejarse lo más lejos posible del Señor para no cumplir la misión. Falta de responsabilidad de Jonás, de no hacerle caso a Dios, de no obedecer lo que Dios le está mandando. Un fallo muy grande, el de Jonás, al no haberle hecho caso a Dios cuando él lo manda a una misión, que fue lo contrario a lo que hizo Noé, que Noé obedeció, creyó a Dios, hizo el arca y allí Noé y su familia se salvaron. Es decir, que Dios guardó para Noé la salvación en el arca. Pero Jonás está desobedeciendo a Dios, entonces se va lejos de Dios y
cuando tú te vas lejos de Dios, ¿de cuál manera tú te puedes salvar? ¿Quién te va a salvar a ti cuando tú te alejas de Dios y no obedeces lo que Él te dice que haga? Por eso vemos en este tema que Jonás hace lo contrario a lo que hizo Noé. Hace lo contrario a lo que hicieron otros profetas. Noé entonces huye delante de la presencia de Dios y se va en un barco a Tarsis. Pero el Señor levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Los marinos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, porque no eran personas creyentes en el Dios que ya conocía Jonás. Jonás conocía a Jehová de los ejércitos. Jonás conocía el mensaje de Dios. Jonás predicaba y enseñaba y practicaba los mensajes del Dios del cielo. Pero ahora, cuando es escogido para una misión especial, para llevar una amonestación a una ciudad de perversos que estaban llenos de maldad, entonces Jonás lo que hace es que se va, oiga bien, en un barco. Entonces vemos aquí que sin embargo Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado, dormía profundamente y dormía tan placenteramente que no se daba cuenta de nada de lo que estaba pasando en el mar, es decir, en medio de la tormenta, porque durmió como un lirón, es decir, se durmió de tal manera que no escuchó el viento, ni la tormenta, ni los gritos de los que iban en la nave, que él iba ya como pasajero. Entonces el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros dijeron cada uno a su compañero: echemos suerte para saber por quién ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Quién eres tú? Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Aquí la palabra venero es la misma palabra adoro. Es decir, él está diciendo que adora al Señor de los cielos, al creador de los cielos y la tierra. Entonces se está definiendo y está diciendo quién es su Dios. Por eso ellos le dijeron que clamara a su Dios, porque ellos estaban en un gran desastre. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres temieron al Señor con gran reverencia y le ofrecieron sacrificio y le prometieron votos. Aquí estamos viendo cómo se convirtieron estos hombres de dioses paganos que adoraban y que seguían. Ahora hacen un voto por el Dios de Jonás. Pero oiga bien, Jonás negó a ese Dios. Jonás no hizo lo que ese Dios le mandó. Es decir, Jonás está dando un mal ejemplo a ellos, a los marineros, a los que van en el barco. No le está enseñando cuál es la grandeza y el poder del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, del Dios de los cielos, del Dios creador de los cielos y la tierra, del Dios que nos dio los 10 mandamientos. No está dando un buen ejemplo Jonás, sino que estos hombres ahora son los que le están dando un ejemplo a Jonás de cómo se debe creer y se debe ser devoto, de que se debe confiar en un Dios como lo hacía él supuestamente. Jonás supuestamente creía y confiaba en Dios, mas sin embargo estos hombres
hicieron voto por el Dios de Jonás. Entonces, aquí vemos que ya estos hombres pues le están enseñando a Jonás que hay que tener fe en un Dios en el cual tú la has puesto. En este caso, Jonás creía en el Dios de Israel, pero ellos no conocían el Dios de Israel, pero hacen un voto para que le salve, para que le libre de la tormenta, para que no perezcan. Entre tanto, el Señor había dispuesto un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Ahora vamos a ver lo que el Señor Jesús nos dice en el libro de Lucas capítulo 11. Aquí está, en el capítulo 11 del libro de Lucas, que el Señor está hablando ¿de quién? De Jonás, es decir, el mismo Dios que lo envió a la misión para Nínive, que lo envió a amonestar, que lo envió a la advertencia a los de Nínive. Ahora está hablando aquí el Señor Jesús sobre la experiencia de Jonás. Eso está en el libro de Lucas capítulo 11, los versos del 29 al 32. Leemos lo que dice el Señor Jesús refiriéndose al profeta Jonás. Cuando aumentó la multitud, Jesús empezó a decir: esta generación es mala. Oiga bien, en los tiempos de Jesús, ya estando hecho hombre y predicándole a los hombres y enseñándole a los hombres, Jesús está diciendo: esta generación es mala. Imagínese usted, en los tiempos de Jonás, la generación era mala, perversa, violenta. En los tiempos de Jesús, la generación era mala, violenta, perversa. Y en los tiempos nuestros, ¿cómo es la sociedad? Mala, perversa, violenta. Es la misma generación que se va repitiendo en la historia. Es decir, esas generaciones que vienen desde los antidiluvianos, pasa por varias generaciones entre Sodoma y Gomorra y otras ciudades. En Jerusalén, está hablando también en los tiempos de Jesús, la sociedad era mala y perversa. Estamos ahora hablando en los tiempos presentes, cómo está esta generación mala, perversa y violenta. Es decir, estamos repitiendo los tiempos. Por eso la palabra de Dios dice que la maldad iba a aumentar. Y eso es lo que estamos viendo, porque hoy todas esas generaciones que pasaron, hoy se están uniendo en una sola generación, que es una generación de perversos y violentos. Porque todas las generaciones anteriores se juntan ahora están juntas todas. Ahora están los antidiluvianos, están los sodomistas, están los perversos de Gomorra, están los perversos de Nínive. Es decir, todas las generaciones ahora están presentes en este tiempo que estamos viviendo. Por eso estamos viviendo el último tiempo, estamos viviendo el fin del tiempo. Es decir, estamos en la recta final de este planeta. Estamos llegando ya a la culminación de lo que será el planeta. Esperamos la pronta venida de Cristo Jesús. Y estamos viendo cómo ya la violencia está arropando por completo el planeta. Está arropando a las sociedades. Está arropando a todo el mundo la violencia. Y Dios trae su juicio para darle término a este planeta cuando Cristo venga en gloria y majestad. Seguimos leyendo en el libro de Lucas capítulo 11. Dice: esta generación es mala, pide una señal, pero no le será dada otra señal que la de Jonás. Como Jonás fue señal para los ninivitas, así será el Hijo del Hombre para esta generación.
querían señales, le pedían señales al Señor Jesús, le pedían milagros, le pedían cosas que él hiciera para demostrar que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él era el enviado. Pero Jesús le dijo que solamente iban a tener la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Esa señal se iba a repetir en Cristo. Cuando él muriera, lo iban a poner en la tumba por 3 días y 3 noches. Es decir, esa era la señal para ellos. Pero como ellos no creían que él era el Mesías y que él era el Hijo de Dios y que había sido enviado para rescatar y para salvar lo que se había perdido, entonces él le dijo: la única señal que recibirán será la señal de Jonás. Dice: la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino desde los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno mayor que Salomón. La reina del sur visitó a Salomón para alcanzar sabiduría, para conocer este hombre de Dios. Ella viaja de un extremo de la tierra a otro para conocer a Salomón. Sin embargo, delante de ellos hay uno mayor que Salomón, que es Cristo Jesús. El Señor Jesús, que es toda sabiduría y que está encerrada en él, toda sabiduría, está delante de ellos y no le creen. Es decir, no le creen al Señor Jesús. Por eso estamos viendo que entonces la única señal que se le iba a permitir a ellos era la señal de Jonás. 3 días en el vientre de un pez. Jesús, 3 días en el sepulcro, día y noche, 3 días. Seguimos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 29 al 32. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás, por la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí hay uno mayor que Jonás. Jonás cumplió. Al fin y al cabo, Jonás cumple la misión. Los hombres de Nínive se arrepienten. Se van entonces en ayuno, saco y cilicio, es decir, todo el pueblo, conjuntamente con el rey, se van a ayunar y se van a hacer penitencia, es decir, se van a humillar delante de Dios por el mensaje que le llevó Jonás. Y leemos entonces que el Señor nueva vez entonces llama a Jonás. El Señor llama otra vez a Jonás y lo envía a llevar el mensaje a Nínive. Jonás, capítulo 3, verso 5. Pregonando: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás entró a la ciudad de Nínive y predicó que durante 40 días el Señor le estaba dando tiempo para que se arrepintieran, que en 40 días el Señor iba a cumplir el juicio y la misión de destruir a esa ciudad con todos sus habitantes. Y Jonás, pregonando, dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive se arrepiente. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su trono, se quitó su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mandó anunciar en Nínive, por orden del rey, de sus grandes hombres y animales, bueyes y ovejas: no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio todos los hombres y clamen a Dios con toda su fuerza, y conviértase cada uno de su mal camino,
de rapiña que está en sus manos. Tal vez Dios se aplaque y desista de su furor, de su enojo, y no perezcamos. Cuando Dios vio que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que le había dicho. Dios entonces hace una acción contraria a la que él determinó con los antediluvianos. Dios envió a Noé para que le predicara durante 120 años. Y aquí estamos hablando de 40 días. Es decir, redujo el tiempo para el arrepentimiento. 40 días, Noé, 120 años. Pero en 40 días, los de Nínive se arrepintieron. Es decir, por órdenes del rey, que fue el primero que se vistió de cilicio. Entonces vemos que las personas que habitaban en Nínive, pues le hicieron caso al llamado del rey. Todos hicieron lo que el rey le mandó. Dios había enviado a su profeta Jonás a predicarle que en 40 días y 40 noches ese pueblo iba a ser destruido. Nínive iba a ser derribada por el Señor con sus juicios. Entonces, los que vivían en Nínive hicieron mejor que los antediluvianos. Noé le predicó a ellos por 120 años. Jonás le predica que en 40 días iba Dios a destruir esa ciudad. Hoy vemos que la ciudad de Nínive no es la ciudad de los tiempos de Jonás. Nínive es hoy todo el universo. Nínive es hoy el mundo. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos que anunciar que Cristo viene pronto en gloria y majestad, que sus juicios ya están preparados, que Cristo viene a buscarnos, que Dios está preparando todo el ejército del cielo para venir a rescatarnos. Nínive hoy está condenada. Nínive hoy está ya para ser destruida, pero todavía tenemos que ser Jonás. Dios ha llamado a un pueblo como llamó a Jonás. Dios ha llamado a una iglesia como llamó a Jonás, para predicar el mensaje de la verdad, para presentar la verdad presente, para amonestar, para advertir. Ese pueblo es la iglesia adventista del séptimo día, llamada como fue llamada Jonás. Así como Jonás fue llamado para predicarle a Nínive, la iglesia adventista del séptimo día fue llamada para predicar el último mensaje de amonestación. Tenemos que predicar el último pregón, la última amonestación, el último mensaje de juicio. Hoy la iglesia adventista está siendo igual que Jonás, se está escondiendo, no quiere dar el mensaje de la verdad presente, no quiere presentar el mensaje de los tres ángeles. La iglesia adventista está cometiendo un gran error al rechazar el mensaje que Dios le entregó para que lo predicara al mundo. Tenemos un mensaje especial, un mensaje distintivo, el mensaje de juicio, el mensaje de los tres ángeles, para llevarlo a las naciones, a Nínive. Hoy no podemos hacer ni imitar a Jonás. ¿Por qué? Porque Dios nos está juzgando ahora. Dios está juzgando a su pueblo. Es decir, que una negativa de presentar el mensaje de la verdad presente es estar en rebelión como lo hizo Jonás. Por eso hoy en día tenemos que analizar que la historia de Jonás no se queda en el Viejo Testamento, no se queda allí. Ahora todavía seguimos siendo Jonás, seguimos todavía siendo enviados a una misión, seguimos siendo instruidos para predicar, enseñar, para amonestar a un pueblo que perece por falta de conocimiento.
no es el momento de echar atrás y de buscar otro barco. No, Noé buscó el barco que hizo y Dios lo salvó en ese barco. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad, porque obedeció todo lo que él le dijo. Hoy en día nuestro barco es Cristo. Hoy nuestro barco es Cristo. No te vayas en otro barco, móntate en el barco de Cristo. Haz su voluntad para que puedas salvarte. No creas que por mucho que tú quieras aprender, si no hace la voluntad de Dios, si no cumple lo que Él te dice, si no hace lo que Él te manda, si no predica lo que te indica, no creas que te vas a salvar por conocimiento. Esos conocimientos, si no hace la voluntad de Dios y cumple lo que Él te manda, no te valen de nada. Por eso hoy, hermano, te advertimos a ti también que eres de la iglesia adventista, a que entienda que ya es hora de predicar el mensaje de amonestación, que ya es hora de predicar el mensaje de salvación que Dios ha puesto en nosotros para llevarlo al mundo. Debemos de anunciar hoy, predicar y enseñar y advertir que el día santo del Señor es el sábado. Debemos enseñar que el sábado es eterno, que el sábado es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que no perece ni va a perecer, porque la ley de Dios es eterna. Hermano y hermana, tú tienes que recapacitar. Hoy no huyas como Jonás. No te vayas en ese barco. No cojas esa yola. No te montes ahí. Ven ahora a cumplir la misión para la cual Dios te ha llamado. Te ha llamado a que predique la verdad, a que predique que Cristo viene pronto en gloria y majestad, que hoy te dice que venga a predicar su mensaje de salvación y de vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermano, te pedimos que le haga caso a Dios, que le haga caso al Espíritu Santo. Oye la voz del Espíritu Santo. Tú tienes que cumplir la misión para la cual Dios te ha llamado. Ninguna persona que Dios llama a sus pies puede quedarse de manos cruzadas. No hay espacio para eso. Tú tienes hoy que amonestar y tienes que enseñar que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Seguimos leyendo en el capítulo 4, libro de Jonás. Dice: pero esto desagradó en extremo a Jonás y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Y oró al Señor: Señor, no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra. Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desiste del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, que es mejor la muerte que la vida. Aquí se está quejando el profeta. Aquí se está quejando Jonás. ¿Y por qué se queja Jonás? Porque Dios tuvo misericordia de los habitantes de Nínive. Porque Dios tuvo misericordia de aquellas personas que se humillaron y se arrepintieron y reconocieron al Dios de los cielos. Pero ahora vemos que Jonás se enoja. Si hoy hiciéramos el trabajo, si hoy cumpliésemos todo lo que Dios nos manda, si hoy predicáramos la verdad presente, la advertencia y la amonestación que Dios nos pide que demos, Dios se puede arrepentir también de lo que tiene planeado. Pero, oiga bien, solamente se salvarán aquellos que obedecen. La salvación es por obediencia. Los de Nínive no recibieron la destrucción, ni el castigo, ni el juicio de Dios porque se arrepintieron. Todo el que se arrepienta ahora, todo el que venga a los pies de Cristo,
todo el que reconozca que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, y que Él derramó su sangre por ti y por mí, y que murió en la cruz para vencer la muerte, para darnos la victoria de la eternidad. Hoy todo el que venga a los pies de Cristo y lo acepte a Él como su único Salvador, pues va a tener la oportunidad de la salvación. Se va a salvar de la destrucción. La destrucción viene, no se detiene. Ya Dios no detiene la destrucción que viene al planeta. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Ahí está la sentencia de Dios para el planeta. Pero todo el que se arrepienta ahora, todo el que reciba a Cristo ahora, todo el que crea en Cristo ahora y lo obedezca, guarde sus mandamientos, guarde su santo sábado y reverencia a Dios con su palabra, entonces tendrá la salvación y la vida eterna. Pero este mundo está como Nínive, un Nínive que está lleno de violencia, un Nínive que está lleno de perversidad, un mundo que está lleno de ¿qué? De crímenes y delitos. Por eso, mi hermano, hoy te llamamos a que venga a los pies del Maestro, a que venga a los pies de Cristo Jesús. Él te está esperando. Él murió por ti y por mí. Hoy todavía Él te quiere salvar de ese Nínive mundial que hoy es el planeta. Hoy Él te quiere salvar. No va a salvar el planeta, que quede claro. Que quede claro, Dios no viene a salvar el planeta. Dios viene a salvar a los que viven en el planeta para sacarlo de aquí y llevárselo al cielo. No hay esperanza para que el planeta pueda renovarse, porque ya Dios lo destinó para la destrucción. Es decir, que aquellos que piensan que preservando la casa común, conservando la casa común, cuidando la casa común como lo ha propuesto el Papa, que cuidemos la casa común, que cuidemos la alfombra verde, que cuidemos el planeta, que cuidemos la casa, con el pretexto, con el engaño de que cuando tú hagas eso por vía del Papa, por lo que él te dice, y tú obedezcas guardar el domingo para preservar el planeta, entonces te está condenando. Te estás condenando porque el Papa no te puede salvar. Nadie de lo que está promocionando hoy, Laudato Si, la encíclica del Papa, para que se guarde el domingo en honor a Cristo, a la resurrección, que es una mentira, porque es un pretexto de que hoy se esté enseñando que se guarda y se le hace culto a Cristo, a Dios el domingo, porque es el día de la resurrección, porque Cristo resucitó el primer día de la semana y no hay ningún texto bíblico que apoye eso, porque el santo sábado del Señor es santo y sagrado y es eterno. Así es que, mi hermano, abre los ojos, porque lo que te están vendiendo, lo que te están enseñando, la promoción que te están haciendo no es verdadera, no es para que tú le guardes ese día, el domingo, a Dios, cuando Él te dijo ya que es el sábado. Dios te dijo, es el sábado. Búscalo, Génesis capítulo 2, y toda la Biblia habla del Señor del sábado, que es Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, vemos que Jonás entonces se enoja con el Señor porque él se arrepintió de destruir a los moradores, a los habitantes de Nínive. Y oiga lo que le dice el Señor. Y el Señor les respondió, haces bien en enojarte tanto. Y Jonás salió y acampó al oriente de la ciudad. Se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Es decir, se va en enojo. Jonás se aleja de Dios enojado. Jonás se va en rebeldía a mirar de lejos qué iba a hacer el Señor con la ciudad de Nínive, que él había anunciado que en 40 días la iba a destruir.
Es decir, que el enojo de Jonás era un enojo que no tenía ningún sentido. Dios aceptó el arrepentimiento. Dios envió el mensaje de destrucción para ellos. Ellos recibieron el mensaje y se arrepintieron. Reconocieron al Dios del cielo. Pero Jonás no creyó en lo que predicó. Jonás no predicó en lo que el Señor le dijo que anunciara. Dios le dijo que iba a destruir la ciudad en 40 días. Pero si había arrepentimiento de parte de los que vivían allí, entonces se iban a salvar. Dios no iba a destruir la ciudad si se arrepentían de corazón. Y eso fue lo que hicieron. Se arrepintieron de corazón y entonces Dios le dio y le otorgó la salvación a ellos y no destruyó la ciudad. Pero Jonás está cuestionando a Dios. Jonás está juzgando a Dios. Jonás quiere ahora culpar a Dios porque no destruyó a los habitantes de Nínive. Entonces, dice el verso 6, entonces el Señor preparó una calabacera que creció sobre Jonás, le daba sombra sobre su cabeza y aliviaba su mal. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que hirió la calabacera y se secó. Y al salir el sol, Dios envió un rocío viento cálido y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, deseaba la muerte, pensaba, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero ¿por qué Jonás se queja de esa manera? Cuando Dios es un Dios clemente, un Dios de amor, un Dios de paz, de bondad, un Dios benigno, un Dios que nos ayuda, un Dios que vino a salvarnos, un Dios que dio su vida por nosotros, que derramó su preciosa sangre por nosotros. ¿Por qué Jonás entonces tiene que quejarse de esa manera? Hoy en día, nosotros hoy vivimos quejándonos de Dios por las situaciones en las que estamos. Vivimos acusando a Dios de cuantas cosas nos ocurren, pero no nos damos cuenta que Dios también nos está probando como lo hizo con Jonás. Hoy revísate y entiende que Dios sigue obrando en ti, pero tienes que obedecerlo. Tienes que aceptar la voluntad de Dios. No es tu voluntad. No tenemos voluntad propia. La voluntad propia la tiene el diablo. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Él es que obra en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él es quien nos transforma. Él es quien nos cambia. Él es quien nos da vida y vida en abundancia. No tenemos vida propia. Nuestra vida pertenece a Cristo Jesús. Ese aliento de vida lo puso Él en nosotros. No éramos más que barro inerte, barro sin vida. Y Dios nos prestó ese aliento para hoy darnos la oportunidad de que podamos servirle y de que podamos creer y confiar en Él, haciendo su voluntad y cumpliendo la misión. Hoy, hermano, tú tienes que cumplir la misión. Tú no tienes misión propia. Cuando Dios te llama, esa es la misión de Dios. Ya tú no tienes misión, tú no tienes nada que hacer que no sea la voluntad de Dios. Si es que quieres salvarte, si es que quieres ir al cielo. Yo te lo digo en confianza, hermano, que hoy muchos cristianos se van a perder porque quieren hacer la voluntad de los hombres. Hoy quieren oír a los hombres. Y Jeremías capítulo 17, verso 5 te tiene a ti el mensaje. Maldito es el hombre que confía en el hombre y se apoya en él. Maldito eres si confía en dirigentes, si confía en el Papa y en los sacerdotes, si confía en los pastores y en las pastoras, si confía en los dirigentes de tu iglesia, tienes una maldición y no va para el cielo. Hoy te digo, hermano,
que debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, hermano, hoy te digo que este mensaje que Dios te está enviando no es para que lo guarde, no es para que entre por aquí y salga por aquí. No, este mensaje es para que tú reflexiones y entienda que Dios te sigue hablando, que Dios te sigue diciendo, cumple la misión para lo que te he llamado, cumple la misión para lo que te he llamado. Te he llamado para que predique a tiempo y afuera de tiempo. No, mi hermano, no es tiempo de oír voces agoreras, no es tiempo de oír aquellas campanas sordas que no tienen ni dan sonido certero como la palabra de Dios. La palabra de Dios da el sonido certero, porque Dios no es hombre para mentir. Dios está aquí para salvarte y para darte vida y vida en abundancia. Mi hermano, no quieras imitar jamás a Jonás. No, imita a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Te decimos, hermano, que solamente Dios te puede salvar, que solamente Dios tiene el camino dispuesto para ti, para ir al cielo. Y seguimos leyendo en el libro de Jonás. Dice entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y el Señor agregó, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y Nínive tiene más de 120,000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, y yo no tendré piedad de esta gran ciudad. Una pregunta. Jonás, ¿no tendré yo esa responsabilidad de escuchar que ellos ya se arrepintieron? ¿No tendré yo la voluntad de salvarlo, que ya entendieron que tenían que oír mi voz? Sin embargo, Jonás no quería todavía escuchar la voz de Dios. Jonás todavía se había cerrado los oídos. Jonás había cerrado los ojos y la vista. Jonás había cerrado todo entendimiento, porque Dios lo está amonestando a él ahora, porque él no creyó en que Dios produjo allí un milagro. Dios hizo un milagro con los de Nínive. Dios hizo un gran milagro con los de Nínive, como lo puede hacer hoy con aquellos que viven en Nínive, que se arrepientan, que reconozcan su fallo, que se arrepientan de corazón y reconozcan su pecado, que andan mal, que abandonen la violencia, los vicios, que abandonen las intrigas, la maldad, las traiciones, que abandonen eso y que oigan la voz de Dios. Hoy tú tienes esa oportunidad, mi hermano. Tú tienes hoy la oportunidad de la salvación si lo hace. Dios espera por ti. Dios está esperando por ti para que tú hagas lo que Él quiere, para que tú hagas lo que el Señor quiere. Tú tienes que entender que Dios todavía insiste en la salvación. Por eso hoy te seguimos predicando. Todavía hoy te seguimos hablando. A más de 2000 años de la muerte y la resurrección del Maestro, todavía te seguimos diciendo, Cristo viene pronto en gloria y majestad. El escenario se está preparando para la venida de Cristo. Entras tú en la preparación para que lo recibas cuando Él venga a buscarnos para llevarnos a vivir en las mansiones celestiales preparadas por Él. Él nos ofreció esas mansiones
y hoy Él la tiene reservada para aquellos que crean, para aquellos que le sigan, para aquellos que todavía puedan escuchar su mensaje de salvación y de vida eterna. Todavía Dios tiene esa puerta abierta para ti. Arrepiéntete, ven ahora a los pies de Cristo Jesús. Él te espera para darte vida y vida en abundancia. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Aquí estamos predicando el evangelio que Dios quiere que se predique. Aquí estamos predicando el evangelio de salvación. Aquí estamos enseñando la verdad presente. Hermano, la salvación no es juego. No juegues con fuego. Dios es amor, pero también dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Hoy, hermano, te llamamos para que venga a los pies del Maestro, para que venga a los pies de Cristo Jesús, que te dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hasta el domingo, si Dios así lo permite. Los habitantes de Nínive ganaron notoriedad debido a su deshonestidad, arrogancia, impiedad y falta de escrúpulos. Eran extremadamente materialistas, anhelando constantemente poder y control. Para satisfacer este estilo de vida implacable, recurrían frecuentemente a la guerra. Los asirios, cuya capital era Nínive, eran una verdadera máquina de guerra que arrasaba todo a su paso. El profeta Jonás vivió en una época en la que Nínive estaba en su apogeo de poder, y como se mencionó anteriormente, los asirios eran temidos debido a su formidable máquina de guerra. Sin embargo, según leemos en las Escrituras, Dios envió a su profeta para predicar a los ninivitas, ya que la maldad de ese pueblo había alcanzado niveles alarmantes. El profeta Jonás, como se sabe, rehuyó cumplir su misión. Él comprendía que el mensaje divino de juicio sobre los ninivitas también ofrecía una oportunidad para que ese pueblo impío se arrepintiera. Sin embargo, como alguien que pertenecía a un pueblo constantemente amenazado por los asirios, Jonás preferiría que los ninivitas fueran destruidos. De hecho, es posible que haya imaginado que la supervivencia de los ninivitas podría resultar en la ruina de su propio pueblo. Sin embargo, Jonás no pudo evadir el llamado del Señor y se vio sin alternativa más que dirigirse a Nínive. Al llegar a la ciudad, Jonás proclamó el mensaje divino tal como se le había ordenado. El relato bíblico narra que los ninivitas recibieron el mensaje con fe, respondiendo con un sincero arrepentimiento, abandonando sus caminos perversos y la violencia que practicaban. Como resultado, el Señor no llevó a cabo la destrucción prometida a esa ciudad. En ese momento, la experiencia de los ninivitas ilustró que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a las personas más depravadas. Revela que el Señor es soberano, extendiendo su misericordia a quienes elige. Tanto Jonás como la nación de Israel necesitaban absorber esta importante lección, aunque su comprensión fuera un desafío considerable. Especialmente cuando se considera que poco tiempo después, los ninivitas invadieron y devastaron el reino del norte de Israel, deportando a más de 27.000 habitantes. La realidad parece confirmar las preocupaciones de Jonás, pero en última instancia, Dios actúa según sus propios designios, y la humanidad debe confiar en su providencia. Es importante señalar que algunas personas cuestionan la historicidad del registro bíblico e interpretan la narrativa sobre los ninivitas en el libro de Jonás como una parábola o una alegoría de pasajes de la Torá. Sin embargo, es significativo que el propio Señor Jesucristo haya atestiguado el arrepentimiento de los ninivitas que vivieron en el tiempo de Jonás, lo que confirma que el relato que involucra a Jonás y la ciudad de Nínive es, de hecho, un registro histórico y profético. Como se mencionó, los ninivitas respondieron a la llamada al arrepentimiento en la época de Jonás, pero esa generación que se apartó de sus malos caminos pasó, y pronto los ninivitas retomaron su camino de iniquidad. Poco tiempo después, los profetas Nahum y Sofonías proclamaron la inevitable venganza del Señor contra los ninivitas,
sellando el destino de la ciudad. El libro del profeta Nahum presenta un retrato detallado de la extrema severidad del juicio divino que se abatiría sobre esa nación. En un pasaje de su profecía encontramos las siguientes palabras: «Ah, el ruido del látigo, el estruendo de las ruedas, los relinchos de los caballos, el tumulto de los carros, los jinetes avanzando, las espadas centelleantes, las lanzas resplandecientes, la multitud de heridos, la acumulación de cadáveres, los cuerpos sin fin, los hombres tropezando en los cadáveres». De esta manera, la majestuosa y grandiosa ciudad de Nínive experimentó su caída en el 612 a.C., ante las fuerzas combinadas de los medos y los caldeos que se unieron para atacar la ciudad. La matanza fue tan terrible que en el sitio arqueológico de Nínive se descubrieron montones de esqueletos sin enterrar, testigos de la devastación sin precedentes que sufrió la ciudad. Con el paso del tiempo, las ruinas de la antigua ciudad de Nínive fueron abandonadas hasta el punto de que, en menos de 2 siglos después de su destrucción, el lugar que una vez fue el hogar de los ninivitas estaba tan desolado que era difícil reconocer que allí alguna vez existió una imponente ciudad. De hecho, esto coincidió perfectamente con la profecía del profeta Sofonías sobre el destino de Nínive, que Dios cumpliría. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria, dejando Nínive totalmente desolada, como un desierto. Allí se tumbarán rebaños, toda clase de bestias, hasta los búhos y los cuervos anidarán en sus capiteles. Chillarán en las ventanas, el rincón quedará despojado y las vigas de cedro serán vistas. Esta es la ciudad que se jactaba, que decía: «Solo yo, y no hay más». ¿Qué desolación queda? Un refugio para las bestias salvajes. Todos los que pasen por ella se burlarán y sacudirán sus puños. Así, las palabras del profeta se cumplieron, testificando la completa desolación de la antigua Nínive. Ahora me gusta. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto